hacia el corazón, mucho menos teníamos esperanzas de repararlo. Hola, soy Noah Weil. Bienvenidos a Desafíos y Milagros de la Medicina. Las historias de personas cuyos notables descubrimientos han salvado incontables vidas y que con frecuencia generaron tormentas de fuego en su camino. Nuestro programa comienza con James Snow, un hombre cuyo corazón dañado pondrá a prueba todo lo que la medicina tiene que ofrecer. Y a través de su historia seguiremos el camino retorcido de los descubrimientos médicos que nos han llevado al punto en que un corazón muy dañado puede ser reparado e incluso reemplazado. El Dr. James Snow tiene 70 años de edad. Hasta hace un año disfrutaba de una salud casi perfecta, pero después de practicar medicina durante más de 40 años, está a punto de asumir un papel poco familiar, el de paciente cardíaco. Desafortunadamente no me examiné el corazón durante casi 15 años y luego me hicieron un tratamiento odontológico. Snow desarrolló una infección conocida como endocarditis bacterial. 10 días más tarde se me desarrolló la fiebre que acompaña la endocarditis. La infección comenzó a consumir la válvula del corazón de Snow, que fue lo que lo llevó hasta el doctor Stephen Colvin. La infección que se dio en el corazón hizo que se acumularan partículas en la válvula mitral. Los cordones se han roto por la infección y la aleta está colgando. En la mayoría de los hospitales, los médicos abrirán todo el pecho de Snow y reemplazarán la válvula dañada. Pero Snow ha venido aquí porque el Dr. Colvin hará lo que pocos otros doctores pueden hacer. En un procedimiento novedoso reconstruirá la válvula de Snow y lo hará a través de una minúscula incisión a un lado del pecho. Lo que tendremos que hacer es reparar la parte de la válvula que tiene pedazos rotos, juntar los tejidos y luego reforzaremos el área circundante con una banda. Una cirugía como esta, de hecho, cualquier cirugía, depende del conocimiento preciso y detallado del cuerpo humano que tenemos en la actualidad. Pero hasta mediados del siglo XVI, incluso los médicos apenas tenían un conocimiento incompleto y sumamente impreciso de la anatomía humana. Y pudo haber continuado así de no ser por un arrogante y ambicioso estudiante de medicina tan obsesionado con entender el paisaje interno del cuerpo humano que estaba dispuesto a arriesgarse al ridículo, a ir a la cárcel e incluso perder su vida por este conocimiento. Verá, la disección de cuerpos humanos había sido prohibida desde el comienzo de la historia conocida, de manera que todo lo que se sabía del cuerpo humano era derivado de disecciones en animales. Pero cuando un joven belga llamado Andrés Vesalio inició sus estudios médicos en París en el decenio 1530, quería desesperadamente aprender por sí mismo los secretos ocultos dentro del cuerpo humano. Lo que hacía era que en medio de la noche se iba a los cementerios parisinos y robaba los cadáveres, robaba los huesos para poder examinarlos. Estaba infringiendo la ley. Vesalio nos dice que el reto más grande no eran las autoridades, aunque no debió haber hecho lo que hizo, sino lidiar con los perros que rondaban por el cementerio. De hecho, en una historia posterior, cuenta que una vez en medio de la noche fue a un cementerio parisino con un amigo cuando fueron atacados por perros salvajes. En 1537, Vesalio se fue de París para irse a la renombrada Escuela de Medicina de Padua, al norte de Italia, donde culminó sus estudios. Poco después de graduarse de médico allí, fue encargado del Departamento de Anatomía y Cirugía. Y durante 5 años se dedicó únicamente a la disección de cadáveres. Aunque la disección distaba de ser una empresa popular, en Padua era un poco más fácil hallar cuerpos. El hecho es que a finales del siglo XV, creo que fue en 1489 o algo así, el Papa Sixto IV publicó una bula papal en la cual decía que los obispos locales podían decidir darles los cadáveres de personas fallecidas sin testamento o en prisión a anatomistas y a artistas. Día tras día, Vesalio se paraba en medio de su quirófano en la universidad, rodeado de estudiantes acomodados en hileras sobre él. En una atmósfera pesada debido al misterio y el olor de la carne en descomposición, cortaba lentamente el cadáver sobre la mesa que tenía ante sí,
abriendo los secretos de la esencia oculta del cuerpo. Y aunque ya no violaba las leyes de la Iglesia, el crimen de Vesalio no era menos serio, pues demostraba indiferencia por los 1400 años anteriores de dogma médico. Hasta entonces, todo lo que se sabía y que se había enseñado sobre anatomía había salido de los escritos de un hombre, el gran Galeno. Galeno era un médico griego del siglo II que trabajó mucho, experimentó con animales y extrapoló lo que aprendió de los animales a los humanos. En realidad, Vesalio estaba entrenado en anatomía clásica galénica y en medicina galénica. Pero cuando fue a Padua y comenzó a diseccionar cuerpos, halló que había muchas cosas que estaba viendo con sus propios ojos que no concordaban con lo que enseñaban los textos galénicos, y no podía descifrarlo. Estaba totalmente perdido. Durante siglos, la palabra de Galeno había sido tratada más como un evangelio religioso que como ciencia, y nadie se había atrevido a retarla. Galeno era la figura médica más poderosa de su época. Lo que resultaba paradójico sobre Galeno es que era un maravilloso fisiólogo, pero al mismo tiempo era un sujeto altisonante y autoritario que simplemente inventaba las cosas si había una brecha en su conocimiento. Pero ¿cómo fue que las fallas de Galeno pasaron desapercibidas durante 1400 años? Primero, a través de la edad del oscurantismo, nadie investigó lo suficiente para saber. Y cuando finalmente se inició el estudio de la anatomía humana, las pocas disecciones que se realizaron fueron hechas por viles barberos que cortaban mientras el médico se sentaba en un trono leyendo a Galeno en voz alta. Ahora Vesalio hacía sus propias disecciones, viendo por sí mismo lo que había allí, y peor aún, lo echaba todo por tierra diciendo que el gran Galeno estaba equivocado. Aparece Vesalio y hace algo que parece ir en contra de lo que todos los demás creen. Va a ser denigrado por los anatomistas. La contribución de Vesalio y su pecado fueron lo mismo. Se atrevió a estar en desacuerdo con Galeno. Y no solo se atrevió a estar en desacuerdo con Galeno, se atrevió a afirmar que Galeno había dicho cosas fraudulentas. Acusó a Galeno de deshonestidad. Por supuesto, puede imaginar lo que eso le hizo a los médicos de la época. Ya Vesalio se había hecho de una reputación de hereje entre sus colegas. Pero en 1543, a los 29 años de edad, decidió tomar un riesgo aún mayor. Iba a revelarlo todo, a corregir los errores y a mostrarle al mundo los frutos de lo que había hallado. Vesalio había decidido crear un libro, el primer atlas de anatomía humana, y no iba a ser un libro cualquiera. Tenía más de 700 páginas y más de 200 ilustraciones. Lo tituló De Humani Corporis Fabrica Librimus Septum, que significa relativo a la estructura del cuerpo humano en 7 libros. Era un libro fabuloso. De hecho, ha sido aclamado por algunos de los más grandes médicos como el mejor libro de medicina jamás publicado. Fue revolucionario en la manera en que presentaba el cuerpo. Es un gran libro muy hermoso con bellas láminas insertadas. Algunas de estas láminas son figuras que muestran los músculos, la piel está removida y se muestran los músculos, y así en láminas sucesivas hasta el esqueleto. Están muy bien hechas, están hermosamente ejecutadas con la mejor calidad artística de ese entonces. Aunque en algunos círculos Vesalio seguiría siendo ridiculizado, su libro fue catalogado como una obra maestra y le valió notoriedad internacional. El libro no es solamente un triunfo del estudio de la anatomía, es un triunfo del arte de hacer libros. Así que lo que tenemos aquí es un hito en pedagogía, un hito en anatomía y un hito en el arte de crear libros.
Sin el Fabrica, no sé si sabríamos mucho sobre Vesalio. Creo que las personas quedaron tan prendadas de la belleza del Fabrica que Vesalio fue aclamado como el padre de la anatomía moderna. Cuando al regreso veamos al Dr. Snow, estará siendo sometido a lo que en la actualidad es un procedimiento de rutina, pero en 1929 conmocionó al mundo médico y convirtió a su inventor en un proscrito. En 24 horas, la válvula del corazón de James Snow habrá sido reparada. Solo estoy insertando un pequeño tubo de plástico, sentirás un pequeño empujón. Así que hoy, el cardiólogo Fred Fite realiza un procedimiento para asegurarse de que no habrá más problemas con el corazón de James. Pongo un poco de tinta en el catéter para que podamos ver. Se llama cateterismo cardíaco e implica inyectar un pigmento en los vasos sanguíneos alrededor del corazón para que sean más fáciles de observar con los rayos X. Mantén la respiración. Respira. Actualmente el cateterismo cardíaco es virtualmente rutinario. El año pasado el Dr. Fite y su equipo realizaron casi 1000 de ellos, de manera que es difícil imaginar que hace apenas unos 100 años todo esto no solo era imposible, sino impensable. Sabes, si ves una de esas películas de horror de los años 30 que son mis favoritas, siempre hay una parte en la cinta en que alguien dice algo así sobre el científico loco. No deberíamos hacerlo. Es algo que Dios ha decretado y el hombre no debería ir más allá. En ese entonces había esa especie de sentimiento con respecto al corazón. Se rumora que en 1880 uno de los cirujanos más eminentes de Europa dijo: un cirujano que trata de suturar una herida del corazón merece perder la estima de sus colegas. E incluso en los años 20, solo alguien con imaginación, coraje e incluso un poco de locura pudo ignorar una advertencia tan seria. Esta descripción sin duda encaja con los de un joven médico alemán, Werner Forssmann. Cuando era estudiante, Forssmann vio un dibujo de un tubo insertado en la vena yugular de un caballo. Lo que se estaba haciendo eran las mediciones originales de la presión sanguínea. Forssmann me dijo muchos años más tarde cuando lo entrevisté que este era el ímpetu por lo que hacía. De hecho, a Forssmann lo consumía la idea de que si se podía colocar un tubo en el corazón humano, se le podría utilizar para administrar medicamentos o incluso para inyectar tintes que lo harían más fácil de ver con rayos X. Así que en 1929, cuando inició su residencia en un hospital de la Cruz Roja en el pueblo de Ibersbau, estaba ansioso por probar su teoría. Lo había discutido con sus colegas, con sus profesores y con el director del hospital donde era internista. Y todos le prohibieron que experimentara con las personas. Así que Forssmann cada vez se obsesionó más con esta idea. Decidió que si no podía experimentar en los pacientes, utilizaría el único espécimen humano que tenía, él mismo. Pero sabía que tendría que realizar su experimento en secreto. Ahora el problema era hallar el equipo que necesitaba, el cual era mantenido bajo llave en la sala de operaciones bajo el ojo vigilante de una enfermera llamada Gerda Ditzen. Convenció a la enfermera Ditzen a través de múltiples cenas y, como él mismo dijo, acechándola como un gato. Ella estuvo de acuerdo y estaba entusiasmada, pero ella también pensó que sería la paciente. Por supuesto, Forssmann tenía otras ideas. Forssmann fue al quirófano, lo planificó todo. Había atado con correas a la enfermera Ditzen a la mesa del quirófano para que ella estuviera preparada psicológicamente para ser el paciente. Pero él tenía un motivo distinto en su mente, quería sacarla del camino. Así que fue hasta una bandeja que ella no podía ver, hizo un pequeño corte en el pliegue de su codo, llegó hasta la vena e insertó el tubo. Desató a la enfermera, la cual, horrorizada, vio que se lo había hecho a él mismo, no a ella, y que la había engañado. Sin dar explicaciones, la tomó del brazo y salió huyendo de la sala de operaciones.
Fueron al sótano donde se hallaba el departamento de rayos X. Allí quiso que se le tomara una radiografía para probar que el tubo estaba en su corazón. Pero luego entró un amigo y vio la locura que estaba haciendo y trató de tirar del catéter. Forsman dijo que tuvo que patearlo en la quijada para evitar que siguiera tirando del catéter. Y Forsman gritaba, no, no, fuera de aquí, déjame en paz, déjame tomarme la placa. Por todo lo que se sabía en ese entonces, quiero decir, por insertar un catéter allí, fácilmente pudo haber desarrollado una arritmia y morir al instante. Pero Forsman sí obtuvo sus rayos X, los rayos X en los que se veía que sí había tenido éxito. Y armado con esta prueba irrefutable, Forsman creía que estaba realmente camino de hacer historia en la medicina. Abandonó el pequeño hospital en Eberswald y se mudó a Berlín, donde publicó los resultados de su experimento y se aseguró un puesto en el famoso Hospital Charité. Su superior en ese entonces era un famoso e imperioso cirujano alemán llamado Ferdinand Sauerbruch. Sauerbruch era como el papa de la cirugía alemana en la época. Forsman llegó asumiendo que podría seguir adelante con su investigación y que no podría hacerlo en un pequeño hospital de Eberswald. Pero las cosas no favorecieron a Forsman. Pobre de Forsman cuando estaba en la clínica Charité en Berlín con su jefe Sauerbruch. Quiero decir, lo consideraban un idiota, es decir, estaba haciendo algo tan descabellado que nunca nadie pensó en hacerlo. Sauerbruch se encolerizó con él. Le dijo, ¿qué es esto? ¿Una especie de truco para el circo? Fue en corto tiempo, cuestión de semanas o meses, que Sauerbruch lo despidió y Forsman regresó a Eberswald. Durante un poco más de tiempo, Forsman continuó con su investigación, practicándose cateterismos a sí mismo un total de 9 veces, realizando experimentos en los que se inyectaba tinta en su corazón para visualizarlo mejor en los rayos X y publicando varios trabajos más. Pero su trabajo siguió siendo ignorado por la institución médica. Tuvieron que pasar casi 2 décadas, pero el mundo de la medicina finalmente acogió con entusiasmo a Forsman. En la ciudad de Nueva York, en 1949, 2 médicos estadounidenses llamados Andre Curnan y Dickinson Richards hallaron uno de los viejos trabajos de Forsman y lo retomaron donde lo había dejado. Esta vez la medicina estaba lista. Cuando Curnan y Richards comenzaron a trabajar, se estaban haciendo las primeras operaciones cardíacas y se necesitaba la información que proporcionaría el insertar un catéter en el corazón. Cuando fuimos a la primera conferencia con el doctor Curnan, en la que se presentaba el cateterismo, nos quedamos asombrados. Fue casi como ver al hombre en la luna. Fue recibido con extremo entusiasmo. Repentinamente teníamos en cardiología una herramienta para diagnosticar y poder tratar. Finalmente, en 1956, después de ser humillado y olvidado durante 25 años, Werner Forsman tomó su lugar junto a Curnan y Richards para aceptar el Premio Nobel en Medicina por su extraordinario trabajo. Al regreso, el equipo quirúrgico de James Snow se prepara para el enemigo invisible que amenaza a todo paciente. Y conoceremos al joven médico del siglo XIX que fue condenado por descubrirlo. Mientras el Dr. Snow es preparado para su cirugía, el hospital también debe prepararse. Antes de que el Dr. Colvin pueda realizar su primer corte, un ejército de mano de obra y de tecnología es convocado para enfrentar al enemigo invisible pero mortal que podría amenazar la vida de James Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno, miles de horas hombre y cientos de miles de dólares se gastan cada año en una batalla sin fin en contra de esos pequeños adversarios invisibles. Pero a mediados del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, mucho menos que transmitían enfermedades. Así que, como pueden imaginar, los estándares de limpieza en ese entonces no eran iguales a los actuales. Generalmente los cirujanos operaban vestidos con trajes de carniceros, con instrumentos sin esterilizar cubiertos de sangre seca. Nadie pensaba que esto de esterilizar y limpiar los instrumentos tuviera algún valor. Haría falta un rudo joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis para mostrarle al mundo cuán peligroso era esto en realidad.
En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas del mundo médico, y el Allgemeines Krankenhaus era su hospital más famoso. Allí el joven Semmelweis era el residente a cargo de la primera clínica de obstetricia. Durante meses había sido torturado por un problema. Muchas de las nuevas madres bajo su cuidado estaban muriendo por una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Había cientos de miles de madres muriendo en Europa cada año. Nadie sabía por qué. Así que ese se convirtió en el gran enigma que todos los profesores en obstetricia de Europa observaban y sobre el que formulaban toda clase de ideas. Algunos creían que su enfermedad era causada por miedo, otros pensaban que tenía que ver con que las jóvenes estuvieran casadas o no, e incluso había otros que pensaban que podría ser la causa de un misterioso halo que pendía de los médicos. Cualquiera que fuera la causa, Semmelweis estaba decidido a hallarla. Lo primero que notó fue particularmente confuso. Lo extraño del asunto es que había dos clínicas. Una que era manejada principalmente por los médicos y la otra por las parteras. La clínica que era manejada principalmente por las parteras tenía una tasa de mortalidad mucho menor entre estas pobres mujeres. Semmelweis estaba confundido por esta diferencia. ¿Qué tenía la sala de los médicos que hacía que la tasa de mortalidad fuese mucho más alta? Se dispuso a realizar una serie de experimentos, pero no logró aislar la causa y la tasa de mortalidad en su sala siguió creciendo. Semmelweis estaba abatido. Hasta que un día, en el tipo de accidentes que caracteriza a tantos de los descubrimientos médicos, halló su solución. Tenía un colega llamado Kolechka que se cortó un dedo en la autopsia de una de estas mujeres. Kolechka se infectó y murió. De manera que aunque Semmelweis no sabía nada de gérmenes o de la teoría de los gérmenes de las enfermedades, de pronto se dio cuenta de que había una especie de veneno que causaba este estado. En un destello de claridad, Semmelweis vio lo que estaba sucediendo. Los estudiantes realizaban estas autopsias en estas mujeres muertas y metían sus manos en las heridas. No veían razón para lavar la sangre de sus manos. Y luego iban a la sala de estudiantes y examinaban a estas mujeres que acababan de dar a luz y que tenían heridas abiertas por el parto. De manera que los doctores estaban llevando los gérmenes de un paciente al otro en sus manos sucias. Estaban matando a sus propios pacientes. Semmelweis le escribiría a un colega: solo Dios sabe la cantidad de mujeres que he enviado prematuramente al sepulcro. Semmelweis no perdió tiempo para instituir una política de absoluta pulcritud en su cuadra y obligó a todos los médicos a lavarse las manos en una potente solución de limón cloratado. Casi de inmediato, la tasa de mortalidad comenzó a bajar, prueba aparente de que Semmelweis estaba en lo cierto, pero en lugar de convertirlo en héroe, su revelación fue airadamente rechazada por sus colegas. Una de las razones por las que eso no podía ser aceptado era que para entender realmente este concepto tenían que saber ciertos principios de ciencia que aún no habían sido descubiertos. En la actualidad es muy fácil para nosotros ver esto y decir, qué estúpidos eran, qué cosa tan terrible. Pero así se hacían las cosas en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviera nada de malo. Semmelweis les hizo saber en términos bastante precisos que ellos eran los culpables de las muertes de las mujeres. Así que tienen a este hombre en su medio diciéndoles que eran unos asesinos y que al rehusarse a aceptar su doctrina iban a matar más mujeres, lo cual siempre habían hecho desde el comienzo de sus carreras. Esto era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y al ridículo, Semmelweis se sumergió en una profunda depresión, renunció a su empleo y regresó a Hungría. A veces es muy malo tener la razón, pero cuando realmente no tienes ninguna duda y tu certeza de lo que has descubierto hace que los demás se sientan culpables y se los restriegas en la cara en lugar de presentárselos de manera científica o tal vez diplomática, es de esperarse que el techo se caiga sobre tu cabeza. En el caso de Semmelweis, bien podría decirse que así fue.
La institución médica rechazó sus acusaciones como los desvaríos de un lunático y al final, en efecto, perdió la razón y murió en bancarrota en una institución para enfermos mentales. Fue 30 años después de su muerte cuando finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían denigrado lo reclamaron como uno de los suyos y los húngaros lo conmemoraron en su pueblo natal de Pest. Se erigió una estatua en su honor. La estatua lo muestra de pie con un libro debajo de su brazo y una madre que recién dio a luz sentada a sus pies, sosteniendo a un niño y mirándolo con adoración. Realmente hizo un descubrimiento significativo, pero finalmente quedó para los demás adoptarlo. Semmelweis es una de las grandes figuras de la medicina. Nuestro paciente, James Snow, estará en un profundo sueño antes de que su cirujano haga el primer corte. Pero cuando regresemos, exploraremos el horripilante mundo de la cirugía antes de la anestesia. Se han tomado todas las precauciones y se han hecho los preparativos para la cirugía del Dr. Snow. Buenos días, John Ostrowski. ¿Cómo está? ¿Tiene historia de diabetes? Pronto comenzará la operación de 5 horas para reparar su válvula dañada. Vamos a comenzar muy pronto. Voy a llevarlo al quirófano. Pero antes de que el cirujano le ponga un dedo encima al paciente, el Dr. Ostrowski, el anestesiólogo, le conectará una serie de monitores, intravenosas, indicadores y contenedores de gas. Voy a darle un medicamento por vía intravenosa y se quedará dormido. Luego lo volveremos a ver. Señor, le daremos solo un poco de oxígeno. Durante la cirugía de 5 horas, el Dr. Ostrowski podrá controlar y monitorear el nivel preciso de anestesia y el efecto que esto tenga en el paciente. Respiraciones profundas. ¿Comienza a sentirse como si hubiese tomado una copa de vino o aún no? Aún no. ¿No? Bien, solo relájese. Piensa en cosas agradables, tal vez en dónde serán sus próximas vacaciones y nos encargaremos del resto, ¿de acuerdo? Doctor Snow. ¿De acuerdo? Muy bien. Someterse a una cirugía es simplemente aterrador. ¿Algo saldrá mal? ¿Habrá complicaciones? Lo único que damos por sentado es que mientras se está realizando la cirugía, estaremos felizmente dormidos sin sentir ningún dolor. Ahora, imagine someterse a una cirugía sin ningún tipo de anestesia. Hasta mediados del siglo XIX, eso era lo que todo paciente de cirugía debía atenerse. A veces el cirujano tenía que llevarte a rastras por el cuello. Te llevaban a una habitación del hospital, usualmente en el último piso del hospital o en el sótano, porque de ese modo el resto del mundo no podría escucharte gritar. A veces te amarraban como a un pollo que preparaban para asarlo, de manera que las extremidades y el resto del cuerpo estaban inmóviles, o 6 o más hombres venían y te inmovilizaban. Tal vez el dolor físico cesaba rápidamente. Lo que era especialmente horripilante era que el dolor mental continuaba tal vez durante el resto de tu vida. La gente hablaba del hecho de no poder sacarse de la cabeza el sonido de su extremidad cayendo al suelo. Como el dolor era tan grande, la velocidad se convirtió en la cualidad más apreciada en un cirujano. El Dr. Robert Liston era uno de los grandes velocistas de la cirugía. Podía amputar una pierna y si estornudabas te perdías la amputación. Pero todos los cirujanos de la época tenían que trabajar así de rápido, porque el dolor de una operación quirúrgica sin anestesia es tan severo que fácilmente podrías morir por el choque. Muy pocas personas pueden soportar ese tipo de dolor intenso durante más de unos pocos segundos. Finalmente, a mediados del siglo XIX, la era de la cirugía en pacientes conscientes estaba por llegar a su piadoso final. En un frío día del otoño de 1846, el doctor John Warren, experto cirujano del Hospital General de Massachusetts, se hallaba en su quirófano rodeado por varios de sus estudiantes y colegas. A mediodía extirparía un pequeño tumor del cuello de un joven llamado Abbott. Para Warren, un cirujano veterano, esta sería una cirugía relativamente simple, sin embargo, cambiaría la cara de la cirugía para siempre.
El hombre del momento era William Morton, un joven y oportunista estudiante de medicina, dentista a medio tiempo y fabricante de dientes falsos, que había logrado convencer al Dr. Warren para que le permitiera demostrar su medicamento recién descubierto para el dolor quirúrgico. Warren preparó al paciente frente a la audiencia de médicos y estudiantes en el anfiteatro. Esperó y esperó por el Dr. Morton, que no llegaba. Esperaron, vieron sus relojes y dijeron, ¿dónde está Morton? Es decir, era un gran momento. Este es el Hospital General de Massachusetts y está retrasado. Finalmente apareció corriendo por las escaleras justo cuando